su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré.
tus ojos, te busco en oración. En mi silencio escucho tu dirección. Preciso de ti. Yo necesito de ti. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Solo tú, mi Dios, motivo para cantar. Solo tú, Jesús, la fuente para vivir. Y bien tempranito elijo a Jesús. Y bien tempranito elijo a Jesús. Elijo a Jesús. Solo tú, Jesús. Yo elijo a Jesús. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Lecciones que Transforman. Como siempre, para mí es una alegría poder contar con su presencia. Su presencia es muy importante en este programa. Por lo tanto, gracias, muchas gracias por separar este tiempo para estudiar la Biblia juntos. ¿Sí? Gracias también por sus oraciones. Sus oraciones, ustedes no se imaginan, son muy poderosas. El Señor ayuda para que cada uno de nosotros pueda acercarse en primer lugar a Dios a través de su palabra, pero también nos ayuda a entender su mensaje. Por lo tanto, bienvenidos a cada uno de ustedes, queridos amigos, aquí a Lecciones que Transforman. Vamos a orar para iniciar el estudio de hoy. Muchas gracias, Señor, te damos en este momento por darnos la oportunidad de reunirnos aquí. Señor, tú eres bueno y siempre estás a nuestro lado, y gracias por eso. Ilumina nuestra mente, por favor, en este momento, porque necesitamos entender tu mensaje, entender tu palabra. Bendice a todos los que están reunidos aquí, en el nombre de Jesús. Amén.
Recuerde, por favor, compartir el estudio de hoy. Comparta el estudio de hoy, será una bendición que usted lo pueda hacer, ¿sí? Muy bien, queridos amigos, vamos a comenzar con el estudio. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Qué bueno, me alegra de que estén reunidos aquí. Muchas gracias, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, el título de la lección de esta semana es La simiente de Abraham. Hemos hablado muchas cosas importantes e interesantes en esta semana y estoy seguro que Dios ha bendecido nuestra vida con sus enseñanzas. Y hoy haremos un repaso breve acerca de lo que estudiamos esta semana. El título, como ya vimos, es La simiente de Abraham y el versículo base está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este es el versículo base del estudio de esta semana. Permítame resumir nuestro repaso en dos temas importantes. El primer tema que veremos es el verdadero Israel y el segundo es la tierra prometida. Así que el resumen de la lección o el repaso de la lección de hoy, que lleva por título La simiente de Abraham, está siendo resumido en dos partes. Primero, el verdadero Israel, veremos, y en segundo lugar, la tierra prometida. Comencemos con el primer tema, el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Qué hemos aprendido esta semana de quién es el verdadero Israel? El verdadero Israel, amigos, nos dice Juan, capítulo 10, versículos 14 al 16 y también versículo 27, lo siguiente. Vamos a leer por favor juntos Juan capítulo 10, versículos 14 al 16 y luego el 27. ¿Quién es el verdadero Israel? Dice, yo soy el buen pastor. Son palabras de Jesús. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Amigos, si ustedes han notado en mis palabras, yo he sido muy claro al resaltar un término que aparece aquí y yo a propósito también he resaltado de color amarillo en el versículo. Y es la palabra o el término conocer. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él. Entonces, ya ustedes vayan reflexionando y dándose cuenta acerca de la respuesta a la pregunta, ¿quién es el verdadero Israel? Muy claro acá, ¿no? El verdadero Israel es aquel que conoce al buen pastor, que conoce al Padre, que conoce a Dios. Y fíjese, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo lo que en el Antiguo Testamento él mismo mencionó al pueblo y también a Abraham. Abraham le dijo, tu descendencia será una bendición para todas las naciones. Tu simiente será una bendición para todas las naciones.
porque Jesús dice aquí en Juan 10, yo tengo ovejas, otras ovejas en otras naciones. Parafraseando, ¿no?, la idea del Antiguo Testamento. Dios, amigos, siempre ha tenido un plan. Y el plan fue hacer de todas las razas, de todas las naciones, un pueblo espiritual. Por eso él aquí en Juan capítulo 10, versículo 14, 15 y 16 dice, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿No? No son israelitas, no son judíos, no tienen la nacionalidad terrenal, política, pero son parte de mi redil. Son parte, pero están en otros lados. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así que ellas escucharán mi voz. Esta es otra palabra que hemos repetido mucho en el estudio de esta semana. Escuchar la voz de Dios, oír la voz del buen pastor, del Padre, de Jehová, el Shaddai. Escuchar la voz. ¿Quiénes son los que pertenecen al Israel espiritual? Son aquellos que conocen al buen pastor, escuchan su voz. Y aquí nuevamente llegamos al punto central, a la idea central de nuestro estudio de siempre, que nosotros conoceremos al buen pastor, que es Jesús, conoceremos al Padre, conoceremos a Dios, cuando caminemos con Él, cuando tengamos una relación cercana con Él. Y eso sucede en el ámbito general de la vida, amigos. Usted conoce a otra persona cuando tiene una relación cercana con esa persona. Usted puede decir, yo conozco a tal fulano o tal fulana porque usted conversa con esa persona, escucha a esa persona, pasa tiempo con esa persona. Usted no puede decir que conoce a alguien cuando lo ve de vez en cuando. No. Aquí dice que los que son del pueblo de Israel conocen al buen pastor, a Jesús. Y lo conocen ¿por qué? Porque las ovejas caminan con el pastor. Las ovejas escuchan y reconocen la voz del pastor porque caminan con él. ¿Se da cuenta? Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. A ellas, a las que están en otro redil, las debo traer al redil verdadero. Y cuando yo las llame, ellas escucharán mi voz porque me conocen, reconocen mi voz. Así que amigos, la pregunta, ¿quién es el verdadero Israel?, tiene respuesta aquí en los versículos 14 al 16 y 27 de Juan capítulo 10. Son aquellos que conocen a Dios, son aquellos que escuchan la voz de Dios. ¿Y por qué conocen a Dios? ¿Por qué escuchan y reconocen su voz? Porque caminan con Él. Tienen una relación cercana con Él. Este asunto de conocer, amigos, es importante y vamos a volver en la segunda parte a hablar de esto. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son parte del Israel espiritual? Aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son parte de la familia de Dios? De Abraham,
aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados, ¿a través de qué llegamos a ser hijos de Dios? A través de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo mostramos eso? A través del bautismo. A través del bautismo, dice Pablo a los Gálatas. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Mira, todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Amigos, no hay, Pablo dice en este mismo texto, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. En Cristo Jesús todos somos uno. ¿Sí? En Cristo Jesús significa mediante la fe en Cristo Jesús. Y otra vez aquí entramos al punto central de la vida cristiana. Si llegamos a ser parte del Israel espiritual, si llegamos a ser hijos de Dios, si llegamos a ser parte de la familia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, yo pregunto, ¿de qué manera logramos tener fe en Jesús? ¿Qué es fe? Fe es confianza. Fe es creer, ¿sí o no? Eso es fe. Entonces, para tener fe, para tener confianza, para creer en Cristo Jesús y llegar a ser parte de la familia de Dios, parte del Israel espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente regresamos al punto de inicio. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Jesús. Para tener fe en Cristo Jesús, para creer en Cristo Jesús, para confiar en Cristo Jesús, yo tengo que conocerlo. Y para conocerlo, yo tengo que caminar con Él. ¿Se da cuenta? Siempre lo mismo. Es que la vida cristiana, amigos, consiste en caminar con Jesús, en conocer a Jesús, en confiar en Él, en creer en Él, en tener fe en Él. En eso consiste la vida cristiana, amigos. Y el que hace eso, aquella persona que hace eso, pertenece a la familia de Dios. Es un hijo de Dios. Es descendencia de Abraham. Sí, eso es lo que dice Gálatas. Sigamos leyendo. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿Se da cuenta? ¿Se dan cuenta, amigos? Somos herederos de la promesa y descendencia de Abraham mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo demostramos esa fe? A través del bautismo. ¿Y cómo llegamos hasta ese punto del bautismo? Cuando caminamos con Dios, cuando lo conocemos. De esa manera pertenecemos a Cristo. De esa manera pertenecemos a Cristo. Y si pertenecemos a Cristo, dice Pablo, somos descendencia de Abraham, aunque no tengamos la sangre, pero por la fe en Cristo Jesús, por caminar con Jesús, por hacer lo que Abraham hizo, creer en Dios, entonces llegamos a ser descendencia de Abraham y herederos de la promesa que Abraham recibió. ¿Qué? La tierra prometida. ¿Qué es lo que Abraham recibió como promesa de parte de Dios? La tierra que fluye leche y miel. Para Abraham y su descendencia, la tierra terrenal. Por así decirlo, mejor lo digo para no redundar, la tierra prometida que fue Canaán, la Canaán terrenal. Pero por extensión, esa promesa llega a nosotros como la tierra de la Canaán
celestial. ¿Está bien? Muy bien, amigos. Entonces, esta primera parte ya fue comprendida. Ahora, la segunda parte del repaso de la lección de esta semana habla justamente de la tierra prometida, acerca de las condiciones específicamente. ¿Ya? Las condiciones. Dios, cuando habló con Abraham, le dijo, le prometió, yo te voy a dar una tierra y a tu descendencia también. Esa es la tierra prometida. Yo te voy a dar. Eso es lo que dice Génesis capítulo 35, versículo 12. Génesis capítulo 35, versículo 12 dice, la tierra que les di a Abraham, a Isaac, te la doy a ti. Aquí le está diciendo Dios a Jacob, que era descendiente de Isaac y de Abraham, ¿no? Abraham era su abuelo. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la doy a ti y también a tus descendientes. Aquí está la promesa de la tierra prometida. Valga la redundancia. Aquí está la tierra prometida. Dios le está diciendo, yo te la voy a dar. Porque le prometí a Abraham, le prometí a Isaac, te la voy a dar. Pero amigos, había condiciones. Dios ya había bendecido a Abraham, ya había bendecido a Isaac, por eso la promesa se estaba cumpliendo. Haré una grande nación. Esa fue la promesa, ¿no? Grande nación. Ya estaba. Ahora a Jacob nuevamente le dice, haré una grande nación. Y eso se cumplió en Egipto, amigos. El pueblo de Israel, descendiente de Jacob, de Isaac y de Abraham, se hizo una grande nación allí. Y como grande nación, Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y los llevó para que cumpliese o se cumpliese la promesa que se hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a través de Moisés, a través de Josué. Poseer la tierra prometida. Pero había condiciones. Dios había cumplido ya su promesa. Ahora necesitaba el pueblo cumplir con su parte. Y en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, encontramos las condiciones. Y también en el versículo 15, Deuteronomio capítulo 28, las condiciones. Y aquí dice, la condición, si realmente escuchas, otra vez aquí la palabra escuchar, el verbo escuchar. Otra vez la condición de escuchar. Amigos, escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios, es clave para el cumplimiento del pacto. Es clave. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples, pero yo pregunto, ¿de qué manera escuchamos la voz de Dios? ¿Estando lejos o estando cerca de Él? Dígame, ¿cómo escuchamos una voz claramente? ¿Cuando esa voz está lejos o está cerca? Cuando está cerca. En otras palabras, aquí Dios le está diciendo otra vez al pueblo el punto central del éxito en la vida cristiana. Le está diciendo, camina conmigo, anda a mi lado, para que me conozcas, para que escuches mi voz. Por eso dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios, o sea, si caminas con Dios y cumples, aquí viene la obediencia. No solo es oír, amigos, sino hay que hacer. Por eso Santiago dice en el primer capítulo del libro, no basta ser oidor de la palabra, sino hacedor. ¿De qué sirve que yo escuche, pero no obedezca, no siga los consejos,
no ponga en práctica lo que escucho del Señor. Por eso aquí la condición era, escucha. Mira, fíjate, primero es, ten comunión conmigo. Primero es, camina conmigo. Primero es, ten una relación conmigo. Y luego obedece. Así es la vida cristiana, no es al contrario. No es que hay que obedecer primero para luego escuchar, no. Hay que escuchar primero, hay que caminar primero con Dios para luego obedecer, para luego cumplir. La obediencia es el resultado de una comunión íntima con Dios. La obediencia es el resultado de caminar con Dios, de tener eh, un- una relación de ida y vuelta, de hablar y escuchar, de hablar y escuchar. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. ¿Qué? La tierra prometida. Vas a permanecer en esa tierra, una tierra próspera. Y si ustedes siguen leyendo los versículos 3 hasta el 14, se van a dar cuenta, de Deuteronomio 28, se van a dar cuenta que Dios les dice, su tierra será productiva, sus hijos serán abundantes, porque en ese tiempo la abundancia de hijos era muestra de bendición del Señor. No les va a faltar la lluvia para regar la tierra y produzca frutos los árboles. Todo será una bendición. Nadie les podrá hacer frente. Ustedes vencerán a sus enemigos que vienen a hacerles guerra. Si escuchas al Señor tu Dios, o sea, si caminas con Dios, si lo conoces, si confías en Él y obedeces como resultado, bendiciones continuarán. Porque yo ya te bendije, solo que si quieres mantener esas bendiciones, tienes que seguir escuchando, o sea, caminando conmigo, oyendo mi voz, obedeciendo. Pero también estaba la otra parte de la condición. Deuteronomio 28:15 dice, pero si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y él comienza a mencionar las maldiciones. Amigos, pero estas maldiciones no venían de parte de Dios. Las maldiciones simplemente eran un resultado de una mala o malas decisiones que el pueblo tomaría. En otras palabras, Dios les está diciendo, si ustedes deciden, porque la vida cristiana, amigos, es decisión. Yo decido caminar con Dios o decido no caminar con Él. Así de simple. Decisión. Por eso, nuestras decisiones marcan nuestro éxito o nuestro fracaso en la vida cristiana y en la vida en general. Nuestras decisiones. Aquí Dios le advierte, si ustedes deciden no caminar conmigo, no conocerme, no escuchar mi voz, no confiar en mí y no obedecer, entonces cosecharán. Porque amigos, la vida consiste en una siembra y cosecha. En eso consiste la vida, en general. Y hablando de la vida cristiana, también. Si uno siembra desobediencia, cosecha lágrimas, dolor, tristeza y muerte. Es natural, esa es la ley de la vida. Lo que uno siembra, cosecha. Esa es la ley de la vida, amigos. No echemos la culpa a Dios. Así funciona la vida. Por eso Dios nos advierte con anticipación. Por favor, siembra comunión conmigo. Siembra conocimiento de mí. Siembra obediencia.
para que coseches bendiciones, para que coseches felicidad, para que coseches prosperidad, para que coseches plenitud de vida. Pero si tú decides no hacer eso e irte por otro camino, entonces vas a cosechar. Yo no te voy a mandar. No, tú mismo vas a cosechar maldiciones. Así es la vida, amigos. Así que había una condición, había condiciones para continuar recibiendo las bendiciones del Señor. Dios se había bendecido, solo que Dios le dice, para que estas bendiciones continúen llegando a tu vida, tienes que escuchar mi voz, tienes que obedecer. Y amigos, así sucede también con nosotros. Lo que pasó con el pueblo de Israel, que había condiciones, también para nosotros hay condiciones. Y adquirir la tierra prometida celestial. Hay condiciones. ¿Y cuál es la condición entre todas, la base de todas, para que nosotros podamos seguir recibiendo la bendición de la vida eterna? ¿Cuál es la condición básica? Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Ya? Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Juan está mencionando, les voy a dar a conocer lo que consiste o en lo que consiste la vida eterna. Les voy a dar a conocer, les voy a mostrar, les voy a decir qué es la vida eterna. ¿Ustedes quieren la tierra prometida celestial? ¿Ustedes quieren entrar al reino de los cielos? Les voy a decir en qué consiste, cuál es la condición, qué tienen que hacer. Y aquí Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Mira, otra vez aparece la palabra aquí, clave, conocer. Yo soy el buen pastor, decía Juan 10. Jesús, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas me conocen, escuchan mi voz. ¿La vida eterna en qué consiste? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste entonces la condición para tener la vida eterna? ¿En qué consiste la condición para entrar al reino de los cielos? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. En eso consiste la condición. Igualito o no, igual que la condición para el pueblo de Israel antiguo, para la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuál era la condición? Si escuchas mi voz, en otras palabras, si conoces mi voz, en otras palabras, si caminas conmigo y me conoces. Lo mismo. Amigos, las condiciones son las mismas. Y la condición básica es la misma. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es lo mismo. Conocer a Dios, conocer a Jesús, en eso consiste la vida eterna. ¿Y sabe qué, amigo, amiga? Escucha bien. Esto nos demuestra más claramente Mateo. Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23, nos dice que cuando Jesús venga, solamente dará la vida eterna, solamente dará paso al reino de los cielos a aquellos que lo conocieron. Mira lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Amigo, no solo es ser religioso,
No solo es estar diciendo Señor, Señor, o golpearse el pecho y decir yo soy cristiano. No, no solo es decir eso. No solo es decir eso. Mira, muchos me dirán, dice el versículo 22, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Otra vez, ¿no? La frase muy religiosa acá, Señor, Señor. Y empiezan a presentar, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué responde Jesús? En el versículo 23 dice, entonces les declaré, nunca os... ¿Qué? ¿Qué palabra aparece aquí? Aunque no lo marqué, debía haberlo marcado. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amigos, estas personas que a pesar que dicen Señor, Señor, a pesar que dicen hicimos esto y aquello, son apartados y son nombrados hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. ¿Y por qué no conocieron a Dios? Porque no caminaron con Él. Porque para conocer a Dios hay que caminar con Él, hay que pasar tiempo con Él, hay que tener una relación cercana con Él. Por eso Dios les dice al final, Jesús, no los conocí. ¿Y por qué no los conocí? Porque ustedes no pasaron tiempo conmigo. Ustedes no escucharon mi voz, ustedes no caminaron, hicieron su propia voluntad. Esos milagros que hicieron, esos echar demonios que hicieron que ustedes nombran, fue con su propia voluntad. Separados de mí hicieron todo eso. No conmigo, no conmigo. Por eso yo no los conozco. ¿Se dan cuenta? Amigos queridos, todos aquellos que lleguen a heredar la tierra prometida, la celestial, la Canaán celestial, habrán sido aquellos que caminaron con Dios y lo conocieron, confiaron en Él, creyeron en Él. La simiente de Abraham, que es el título de la lección de esta semana, son todos aquellos que caminaron con Dios, que escucharon su voz, que confiaron en Él, que obedecieron a Él. Ellos son la simiente de Abraham, no los que tienen la sangre de Abraham, no los que son judíos israelitas, sino de todas las naciones, pero que creyeron en Jesús a través de un conocimiento de Él, a través de un caminar con Él, a través de una relación cercana con Él. Ellos son la simiente de Abraham. ¿Está bien, amigos? Muy bien. Entonces, queridos hermanos, el resumen de la lección de esta semana que hemos visto hoy trató acerca del verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? Aquellos que caminan con Dios, que creen en Él, confían en Él y obedecen. ¿Y quiénes recibirán la tierra prometida? Lo mismo, los que caminan con Dios, los que conocen a Dios, los que confían en Él, los que obedecen a Dios. Ellos recibirán la tierra prometida. Amén. Amén. Amigos, así de sencillo podemos resumir la lección de esta semana. Que Dios nos ayude a caminar con Dios, con Él. Que Dios nos ayude a conocerlo cada día a través del estudio de su palabra, a través de la oración y también a través de un reflejo del carácter de Cristo hacia los demás, para que esas personas también se acerquen a Dios, porque nosotros hemos sido elegidos por Él antes de la fundación del mundo, como pueblo real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido. ¿Para qué? Para anunciar, dice,
Primera de Pedro 2:9, el versículo para memorizar de esta semana, para anunciar a aquel o de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que hacer. Oración, estudio de la Biblia y ¿qué? Testificación. Vamos a testificar, vamos a traer gente de las tinieblas hacia la luz y estas personas puedan conocer de Dios. ¿Está bien, hermano, hermana? Vamos a orar para terminar este repaso. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos enseñas que la vida cristiana, más que hacer cosas en primer lugar, es tener una comunión contigo, es caminar contigo, es tener una relación muy íntima de conocimiento, de confianza, de fe contigo. Y eso queremos hacer, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Te pido de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Queridos amigos, que Dios los bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.